sí, muy buenas a todos ustedes. Les habla Facundo Molina, director de MolFX. Estamos en el cierre semanal, una semana más que movida y con movimientos bruscos en los mercados. Queremos compartir con ustedes en el día de hoy, como lo hacemos los días viernes, cuáles han sido los datos más relevantes, qué es lo que ha dado movimiento a los mercados y, lógicamente, qué es lo que estamos observando en estos momentos previo al cierre de mercado y, lógicamente, con el objetivo de anticipar posibles comportamientos, posibles movimientos en el comienzo de una nueva semana. Sin lugar a duda, la noticia del día de hoy ha sido que FTX se declaró en quiebra. Así es, dimitió su CEO, Sam Bankman-Fried, y esto claramente refuerza el temor del mercado respecto a una necesidad, respecto a un marco regulatorio para las criptos. Sin lugar a duda, esta noticia impactó en los mercados y se llevó a la baja a gran cantidad de las criptos que estaremos observando dentro de un ratito, por lo menos desde los gráficos, para analizar cuáles pueden ser las posibles zonas de parada. También hubo un impacto muy importante en la semana, no solamente hubo elecciones en Estados Unidos, sino sobre todo la inflación de los consumidores. ¿Por qué? Porque se conoció el índice de precios al consumidor, empezó a haber algunos datos que indican relajamiento de los Estados Unidos. Así es, el índice de precios al consumidor cayó al 7.7 en octubre y el subyacente se ha moderado a 6.3 desde el 6.6 anterior. Por eso es que los mercados reaccionaron a este dato en forma positiva. Observamos claramente un retroceso del dólar. ¿Por qué? Porque este dato en principio hace concluir, por lo menos en el corto plazo, que Estados Unidos no va a subir los tipos de interés al ritmo que se había pactado, porque las medidas empiezan a mostrarse y obviamente a reflejarse en los mercados. Esto hizo que el dólar corrigiese, sobre todo ante el yen, ante el euro, ante la libra, ante el australiano y el resto de las monedas. También hizo que el oro se fortalezca. Claramente lo vimos cotizando por encima de 1700, 1730 y un poco más que está cotizando en estos momentos. Así que, sin lugar a duda, si nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que va a mover este año los mercados, la inflación y, lógicamente, las medidas que tomen los bancos centrales a partir, lógicamente, de estos datos. En otro orden de cosas, también se conoció que China relajó las medidas del COVID, redujo la cuarentena a 5 días. Esto obviamente que es bien tomado por los mercados. Hong Kong se disparó al alza hoy más temprano y el Banco de Inglaterra, en otro orden de cosas, también revertió las compras. Claramente el Producto Bruto Interno de Reino Unido se contrajo el 0,6% en septiembre, mucho más de lo previsto, y vimos claramente movimientos muy bruscos en la libra el inicio de semana. Como decíamos recién, entre los datos más importantes, como mencionamos y marcamos, con un Wall Street mixto en estos momentos, con idas y vueltas en la sesión y impactos muy bruscos luego de que se conozca la inflación minorista en los Estados Unidos. También vamos a remarcar en la eurozona que la inflación de Alemania marcó un nuevo récord, escaló hasta el 10.4%. Sin lugar a duda, será el dato a tener en cuenta en lo que resta del año y, lógicamente, el dato que nosotros iremos observando, porque hoy, en la actualidad, los mercados están atentos al precio del dinero, que lógicamente están impactando. Una recesión es el posible escenario. La pregunta que uno se hace es ¿cuán profunda va a ser la misma? Los invito directamente a ir al mercado y justo vamos a comenzar con un gráfico que estuvimos analizando estos días, más concretamente en la jornada del día de ayer, donde hablamos de patrones chartistas, donde hablamos que posiblemente estábamos observando un patrón de cambio de tendencia en gráficos mayores, en gráficos diarios, y claramente el euro dólar rompió la zona del neckline de un patrón de cabeza y hombro invertidos que estaba gestionándose y desarrolla en estos momentos un brusco movimiento en dirección alcista,
Esto comenzó con la inflación minorista de Estados Unidos. Una vez que los datos fueron bien tomados por el mercado, el dólar claramente se debilitó y podemos ver en estos momentos un euro dólar en sentido alcista, todavía un poquito alejado del objetivo que esperamos, por lo menos en el corto plazo, es 1.0355, 1.0360, zona de máximos previos y obviamente importante movimiento luego de haber quebrado esa zona de cuello que teníamos marcado en los días previos. Sin embargo, el objetivo todavía resta para formarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un primer objetivo en caso de vulnerar la zona en 0.370 que teníamos marcado como primera zona de relevancia. Luego la zona de 0.570 será el objetivo, margen de máximos descendentes en gráficos semanales y muy posiblemente zona de detención próxima ya sobre la semana siguiente. Así que el dólar de alguna manera toma respiro y suben el resto de las monedas. Si analizamos el resto del mercado, podemos ver que otro de los pares, como veníamos mencionando, muy posiblemente caiga, lo hizo el dólar yen. Finalmente confirmó el quiebre del margen inferior del canal alcista que venía guiando el movimiento en gráficos diarios. Decíamos en el cierre de la semana pasada y también en la apertura de esta semana con el plan de trading, si vulnerase la zona de 142.60, atájenlo porque tiene un fuerte escenario bajista y fíjense que la quebró. Hizo el pullback en gráficos menores, podemos apreciar el movimiento de ida y vuelta claramente cuando vulneró 142.60 y desde allí nos regala un nuevo impulso bajista que entendemos recién comienza. Todavía podemos ver mayor cantidad de caídas en el dólar yen, tenemos marcada la zona de 135.40 como objetivo, en este momento lo vemos muy cerquita de la zona de 139, la cual se ha detenido previamente en dos oportunidades, pero todavía le restan algunas horas al cierre de mercado, así que atentos si quiebra la zona de mínimos. 138.60, 137.90 son los siguientes niveles de parada. Lógicamente que todavía le queda un resto importante hasta esa zona de 132.13 que tenemos marcada según la altura del canal alcista. Tenemos un euro alcista, tenemos un dólar yen a la baja. Vamos a ver qué está pasando con el dólar canadiense, que hace rato no lo estamos analizando. Hoy vamos a hacer un poquito mención al mismo y fíjense lo que nos ha regalado el dólar canadiense, aquellos que siguen los patrones chartistas. Ha vulnerado el neckline de lo que nosotros tenemos marcado como un patrón de hombro, cabeza a hombro. Clarísimo, de libro. Fíjense cómo nos quebró la zona del neckline en 1.3515, 1.3520 y a partir de ahí estamos observando la fuerte caída que se prolonga hasta la actualidad. Si observamos la altura del hombro cabeza a hombro, otro patrón de cambio de tendencia, esto recién comienza, todavía le queda un resto hasta la zona de 1.370, 1.380, 30.80, 30.70, que es el objetivo marcado, definido desde la zona de cuello y la zona de máximos. Así que claramente atentos porque más allá que haya niveles de intermedios de detención, la velocidad es bajista. En realidad lo que es bajista es el comportamiento del dólar en el corto plazo, por lo que podemos apreciar y podemos observar una extensión del recorrido, lógicamente con zonas medias de tensión en 1.3180 y un poquito más abajo en la zona de 1.3120 para ir directamente a 1.3050, 1.3070, donde observamos la siguiente zona de paradas. Hablamos del euro, hablamos del dólar yen, hablamos del dólar canadiense. Aquí se acercan algunos comentarios, me están preguntando de algunos de los principales instrumentos. Bueno, vamos a tratar de acaparar la mayor de ellos. No podemos dejar de lado el oro, y porque el oro claramente nos cambió el panorama. Veníamos hablando de que 1680 es una zona clave y fíjense lo que nos terminó regalando el oro en el corto plazo. Un doble suelo, es así, un doble suelo, primer intento de quiebre, segundo intento de quiebre.
Fíjense, desde 1680, 1690 hasta los niveles mínimos, y de hecho en gráficos menores hay 3 intentos fallidos, ¿sí? Por lo tanto entre 1690 y 1620, zona clave donde intentó 3 veces quebrar y no pudo, nos regaló un quiebre. En este momento está por encima de $1.764, desde 1690 a 1620 aproximadamente tenemos $70, por lo tanto estaríamos viendo que en estos momentos está llegando el objetivo de ese doble suelo que tenemos marcado en gráficos semanales y gráficos diarios, ¿no? Fíjense cómo ese doble intento lo podemos tener un poquito mejor marcado, lo vamos a precisar directamente en gráficos menores para que lo observen. Un intento, acá tenemos el segundo intento. El oro, como bien decíamos esta semana, nos regaló un doble intento en gráficos semanales, en gráficos diarios. Ese segundo impulso, fíjense que lo tenemos marcado aquí, era un doble suelo en gráficos diarios que también nos dio el argumento de ese doble suelo en gráficos semanales, ¿no? Como el doble intento fallido nos regala el objetivo y después tenemos en gráficos mayores un primer intento y un segundo intento fallido. En este momento estamos muy cerquita de esa zona de objetivo que estamos hablando, entre 1620 y la zona de cuello. En 1705 nos regaló 1720 y de 1720 a 1620 todavía decíamos teníamos una extensión importante del objetivo alcista. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas, comentarios que quieran acercarnos? Bien, mil disculpas. ¿Qué pasó con los índices? Bueno, los índices también nos regalaron mejorías, lógicamente la posible relajación de estímulos desde la Reserva Federal, disminución también de la suba de tipos de interés, nos ayuda a regalar, voy a tomar un poquito de agua, cierta tranquilidad a los índices en el corto plazo, y es un poco lo que estuvimos observando. Claramente la suba de los tipos de interés daña a los mercados bursátiles y ciertamente también lo hace la inflación. Por lo tanto, estos buenos datos recibidos por el mercado, por lo menos en el corto plazo, reaccionaron donde los índices se vieron fuertemente favorecidos. Fíjense el US 100 como sube velozmente, se aleja de la zona de los mínimos semanales en 10.700 y está concluyendo la semana cerca de la formación de los máximos. En 11.680, 11.700 tenemos una importante barrera, la tenemos marcada desde hace varias semanas y entendemos muy posiblemente se detenga por aquí, y más allá que pueda ser un siguiente impulso hasta las 12.200 la semana siguiente, tan solo a nuestro entender son correcciones alcistas para nuevos movimientos en dirección a la baja. Por lo pronto esta es la reacción inmediata del mercado, lógicamente, a los datos de inflación, pero atentos porque desde estos niveles podríamos observar nuevos movimientos a la baja. En este momento está cotizando una importante zona de resistencia, vamos a estar atentos a ver cómo cierra el mercado, si respeta esa zona de 11.680, 11.690 o, como decíamos, la quiebra y cierra por encima. Si en caso de quebrar esta zona, fíjense el primer intento, el segundo intento y tercer intento, estos intentos fallidos que muy bien son explicados por la psicología de masa y también son tenidos en cuenta lógicamente por las teorías que avalan el análisis técnico, este posible triple intento fallido nos podría regalar lógicamente un movimiento mayor en sentido alcista para la semana próxima en caso de que quiebra 11.800. Si tenemos que precisar la línea directriz en gráficos diarios, fíjense que podría quebrar 11.680 y nos podría regalar un movimiento en dirección alcista hasta los 12.600, 12.700 puntos. Así que más que atentos, ¿por qué?
porque los índices están cotizando en zonas de máximos, en zonas claramente de equilibrio, pero una vulneración de los mismos nos puede regalar nuevos impulsos alcistas, por lo menos para los próximos días de inicio de la semana próxima. Consultaban sobre las criptos, bueno, lamentablemente o no. ¿Por qué? Porque lógicamente hay muchos tenedores de criptomonedas que nos estuvieron consultando en los últimos días cuál es la posible zona de parada de Bitcoin. Bueno, aquí nos encontramos con el quiebre de la zona de lateralización. Fíjense que lo decíamos y lo veníamos mencionando, no era claro el formato que nos estaba registrando esta zona de lateralización que se mantiene desde mayo del 2022 hasta la actualidad. Entre 17.700 y 25.300 era nuestra zona. Era lógicamente una fuerte zona de soporte que fue vulnerada en 17.700. Hoy vemos a un Bitcoin cotizando por debajo de los 17.000 y claramente con una muy fuerte vela negra debido lógicamente a las noticias que mencionamos al inicio y que impactan a la credibilidad de lo que son las criptos a nivel mundial, lógicamente ante la falta de este marco regulatorio. Desde hace un tiempo venimos hablando desde que técnicamente el doble techo quebró la zona de cuello, inició un movimiento bajista y más allá del movimiento de ida y vuelta, lógicamente por debajo de 17.700, nuestro objetivo es ahí, lo tenemos marcado desde hace varias semanas, 8.300, 8.500 dólares es nuestro objetivo, muy acorde a la altura de ese doble techo. Y si nosotros observamos en la altura de lo que pareciera es un triángulo, tenemos también una zona intermedia de detención en los 10.300, 10.400 dólares, que es el objetivo a partir de la altura de este triángulo simétrico que fue quebrado a la baja entre el 50 y el 75%, que es lo que las probabilidades nos dicen para tratar de hablar de que esta figura está confirmada. Entonces, atentos con las criptos en general. ¿Por qué? Porque en este momento y en el corto plazo nuestra zona es 8.300, 8.500 dólares, previa parada cercana a los 10.000, fuerte zona psicológica. Muy bien, vuelvo a la presentación, quedo atento a preguntas, inquietudes. Acá me preguntan si, bueno, hay varias preguntas, seguramente muchas de ustedes se presenten claramente respecto al comportamiento del dólar, como dice Xavi recién, como también de las criptos. Rodolfo nos pregunta si es posible que pueda caer a 3.000 dólares. La realidad es que estadísticamente y desde el punto de vista de probabilidades todavía le resta un largo recorrido. Nos parece que entre 8.900 y 10.000 dólares es una fuerte muralla que va a detener este movimiento a la baja. Y Xavi nos consulta respecto al dólar. Bueno, claramente el dólar, como decíamos, se ha relajado. En el corto plazo vemos al dólar index bajista. Hay una muy fuerte corrección al respecto. Sin embargo, la tendencia de fondo del dólar sigue siendo alcista y todavía podemos ver un fuerte impulso los días lunes y martes. ¿Por qué? Porque más allá de que fue bien entendida la noticia, esto es celebrado por el mercado, porque al producirse una caída de la inflación vista en Estados Unidos, rápidamente los inversores entienden que el gobierno está haciendo lo correcto, que las medidas que están tomando son efectivas y de esta forma, desde nuestro lado, lo que nosotros podemos mencionar es que es un movimiento en el corto plazo. Todavía el dólar sigue al alza, todavía la decisión de la Reserva Federal de subir los tipos de interés es vigente y se ha manifestado y todavía le queda un largo trecho. Y también es cierto que todavía hay una importante diferencia entre los tipos de interés alcistas que están aplicando sobre el dólar, la Reserva Federal en este caso, y la suba de tipos de interés en otras entidades bancarias, que todavía es de menor cuantía y ha comenzado un poco más tarde. Por lo tanto, la tendencia de fondo, más allá de la fuerte corrección que hemos visto en el dólar, sigue siendo alcista. Me voy despidiendo, espero haber brindado información de utilidad para la toma de decisiones. Les deseo un reparador fin de semana, como suelo decir,
y nos estamos encontrando el día lunes. Cualquier duda e inquietud pueden visitarnos en nuestro canal de YouTube. También pueden enviarnos un correo a info@molefex.com. Fuerte abrazo, feliz viernes, nos vemos el lunes.